Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días, jóvenes. No es lunes, es miércoles y es 2 de mayo. Muy buenos días, Nicolás, Consuelo. Hola, buenos días. La Consuelo está preocupada como corresponde que se cerrara la puerta, porque si no el ruido complica. No llovió en abril. ¿Se dieron cuenta de eso? Abril Aguasmil, nada. Nada. Lluvia en mil, cero. ¿Cero? Cero. Yo diría que cero. Sí, yo diría, ¿viene negro? Bueno, en nuestro mundo Santiago centrístico. Sí, pero Ya, en el... no, pero en el... Increíble. Y esperemos que llueva pronto. No, estaba pensando en la restricción vehicular que comienza hoy, ¿verdad? Así que atentos, empiecen a ver todos aquellos que tienen un auto, un vehículo, cualquier tipo de auto. Septiembre 2011 para atrás. ¿Ya? Septiembre de 2011 para atrás. Es un incordio. ¿Los que marca 2011 en su padrón? Porque todos No. ¿Cómo? Inscripción antes de septiembre. Yo no. ¿Y la inscripción dónde sale para...? En esa tarjetita amarilla que uno nunca anda trayendo, que es ahí dice la fecha de la inscripción. O sea, si, yo te diría que en el permiso de circulación no sale la fecha de inscripción. O sea, inscripción. incluido septiembre, el que le salga en su padrón septiembre 2011... Me explicaste. No, me hiciste la pregunta que no había que hacer. Es que yo veo con mucha soltura de cuerpo, todos hablamos de la restricción desde la fecha para adelante. ¿Dónde buscamos el dato? Y efectivamente, ¿cuál es? A mí me parece septiembre 2011. Yo te puedo ayudar con la parte que la tarjetita con agosto y con octubre, pero con septiembre no sabemos. No, yo con septiembre si no sé. No. La tarjetita donde dice fecha de inscripción, eso es. Yo tengo la sospecha que los inscritos en septiembre ya están, porque recuerda que en septiembre se produce el famoso cambio de año, etcétera. Es bien arbitrario, porque van a quedar autos con la misma tecnología, van algunos con restricciones y otros sin restricciones. Claro, escuchaba a... ¿cómo se llama? ¿Raimundo Cruzat? Raimundo Cruzat. Claro, que bueno, no es experto medioambiental, es más bien experto como en urbanismo, en transporte, en urbanismo, pero hacía precisamente esa crítica que tú mencionas respecto de la eficiencia de este sistema, cuando por los tipos de motores, por los tipos de tecnología no necesariamente están marcados por el año. Entonces dice, la verdad es que va a haber gente que no va a poder circular y contamina menos que gente que sí está circulando. 100.000 autos. Sí, y habrían sido como 200, al día. Habrían sido como 200.000 en la idea original, que era que fueran 2 dígitos por día, lo que generaba... ahora, hay un elemento, probablemente vamos a volver sobre este tema en algún minuto en la semana con algún experto, pero hay un dato. Cuando tú le preguntabas a la gente de los importadores de autos, todos te decían, el tema de la restricción nos ha llevado las ventas a la locura. La gente se puso a comprar autos como loco, y no necesariamente la gente se está deshaciendo de los autos que tenía. Entonces, aquí hay un efecto súper complejo. Me acuerdo, ¿te acuerdas? Tuvimos esta discusión con Gianni López, creo, con alguien, y decía, ojo, pero si lo que va a ocurrir finalmente es que van a aumentar más los autos. No, si la gente no va a comprar autos. Por un día cada 10 no va a comprar autos. No, la gente compra autos, los créditos están baratos, los autos por el dólar están relativamente accesibles, y ahí hay un tema. Yo creo que va a tener un efecto bien neutro, si no negativo. Claro, porque tú puedes analizar cuál es el efecto sobre la contaminación, pero y eso lo puedes ver a lo largo del tiempo, que se va a probarlo por un año. Pero si las personas ya reemplazan autos y se quedan con 2 autos, eso ya no lo puedes echar para atrás. Significaría algo en contaminación si estuviéramos hablando de una tecnología hacia adelante y una tecnología hacia atrás. Pero si fuese únicamente por lo numérico y el auto se reemplaza, lo numérico se neutraliza. Lo numérico se reemplaza. No, pero es que no se reemplaza. O sea, sí. Si tú sencillamente sacas autos... Yo estaba asumiendo que las personas podían comprar un auto que no tuviese restricción. Claro, podrían comprar un auto viejo, pero con otro número. No, pues tú compras auto... Yo tengo, por ejemplo, agosto del 2011. A mí hoy día me toca restricción.
yo eventualmente puedo comprar otro auto. No dejo de andar en auto, por lo tanto igual va a circular la misma cantidad de autos. No, lo que pasa, sí, el problema práctico si es todos que, compraran en esa hipótesis. Claro, pero, es decir, cuantitativamente no tendría ningún efecto. Lo que podría tener eventualmente es cualitativamente, si es que se restringiera de una tecnología hacia atrás y una tecnología hacia adelante. Bueno, lo que se está planteando es que teóricamente la barrera de septiembre del 2011 es la que es tecnológica, pero es relativo porque no es así, porque hay autos que tienen la misma. Pero hay un dato, si la gente compra, la gente ya tiene un cierto grado de desconfianza. Yo, a ver, lo digo, microcosmos, conozco 3 o 4 casos más, de gente que compró un auto sin restricción que no se deshizo al anterior. Ese auto queda en la casa, lo usa alguien más. Entonces, aumentan los autos. Aumentan los Es que yo me refería a los días de restricción de esos autos, puede que se... Mira qué mal. Claro, pero se neutraliza y los otros se aumentan. Claro, entonces el neto es mayor. El neto es mayor. Claro, entonces el neto es mayor. Ahora, el cambio de tecnología ayuda. Ahora, ojo, los autos contaminan no solamente por lo que emiten, sino que también por el polvo que levantan, suspensión que levantan. Todo móvil que pero eso también son las bicicletas. Bueno, como sea, también son las bicicletas, también cuando caminas. Oye, como sea, dura 4 meses la medida y para los días de emergencias ambientales subes a 2 los dígitos de los autos más antiguos que van a estar afectos a la restricción vehicular. Y los más nuevos no la tienen. 8,8. Oye, el viernes, que nos pasó hace mucho tiempo, hubo varios hechos noticiosos sobre los cuales, por distintas razones, no entramos demasiado. Uno tiene que ver con Dominga. Hoy día el diario Pulso trae una entrevista a la Seremi de Vivienda. Mirta Meléndez. Mirta Meléndez, ex Seremi de la región de Coquimbo. De Obras Públicas. Es la Seremi de Obras Públicas. Ella es ingeniero, efectivamente, Seremi de Obras Públicas, quien sostiene que ratifica los dichos de la Corte Suprema en términos que la votación fue ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Porque, y aquí hay un dato que es bien importante tener en cuenta, los consejos, estas agrupaciones de los Ceremi, es decir, el Consejo Ministro y el Consejo Regional, la Corema, cuando se reúnen, lo que hacen es, quienes van ahí no son jueces, no son un jurado que va por sí y ante sí, sino que representan un servicio. Entonces lo que ella sostiene es que ella votó a favor del proyecto Dominga, porque el informe de su servicio era un informe que planteaba que el proyecto debía ser aprobado. Y todos los servicios que eran representados en esa reunión tenían informes favorables, salvo CONAF. CONAF era la única que tenía un informe negativo al proyecto. Ella era partidaria de aprobarlo con algunas condiciones y todos los demás Ceremis tenían informes favorables, con la excepción de CONAF, que era representado como servicio. Sin embargo, fue 6-6 el resultado de la votación y el intendente definió por el rechazo del proyecto Dominga. Algo similar fue lo que planteó en su minuto, lo que planteó el ministro Céspedes en su momento, al negarse a participar, y es decir, mire, sabe que usted no me puede obligar a en 24 horas ir a pronunciarme sobre un tema ante el UCACE que había mandado el ministro Mena en aquel entonces, porque técnicamente yo tengo mi servicio local me entregó una opinión distinta a lo que finalmente ocurrió, por lo tanto yo necesito tiempo y esto va a ser una decisión que no va a ser técnica, sino que va a ser una decisión política. Eso finalmente es lo que ratifica la Corte Suprema, porque aquí, ojo, que se ha dicho mucho que las decisiones son políticas. No, las decisiones, al menos en el nivel regional, son técnicas. Es decir, nadie puede, lo que hacen es sentarse en representación de un servicio. Y eso fue lo que no ocurrió, y eso es lo que la Corte declaró el fallo Dominga como ilegal. Fíjate que esta mujer, la señora Mirta Meléndez, tiene una frase que es bien decidora del contexto, más allá de lo técnico. Dice: nunca antes en mis años de servicio público, me había sentido tan incómoda como en ese momento en la votación del proyecto Dominga. Yo me imagino que para un ingeniero que evalúa un caso, que tiene que llegar a votar y tiene que representar un servicio, el sentirse presionado debe ser bien complejo, porque ahí tienes por medio tu ética
personal, y te digo profesional, personal, de actuar de acuerdo a lo que tú sientes que debes actuar. Si sientes presiones de superiores cuando representas un servicio público, claro, bueno, ahí se te produce un conflicto enorme que seguramente ella lo resuelve dando una entrevista ahora, diciendo yo por lo menos lo tengo que explicar, lo tengo que decir. Ahora ella votó a favor del proyecto, o sea, ella fue de los votos de minoría, digamos. Claro, pero ella siente que, el voto del si empate. ella fue testigo de presiones adentro, ella tiene que decirlo, porque validar algún proyecto para un lado o para otro, cuando sabes que no ocurrió todo de manera regular, bueno, es importante decirlo para que a tiempo las cosas puedan subsanarse o puedan explicarse si es que hay un fallo como el del otro día que revierte el anterior. Exactamente. 8:12. Y vinculado con los mismos mandantes, finalmente, salvo que el tribunal, que el tribunal oral, perdón, no es tribunal oral, ¿Cuál? Al que tiene que someterse la salida planteada por la Fiscalía en el caso Penta. Yo ahí me enredé respecto a quién es, ¿Qué tipo de tribunal? si es el juez de garantía o es el tribunal oral. Ahí me entra la duda, digamos, respecto a quién debe pronunciarse sobre si se le da a los imputados en el caso Penta, a los Carlos, en el fondo, en este caso, una remisión condicional. Ahí vimos el festival del ex fiscal Gajardo planteando que la Fiscalía se había convertido en una liquidadora más que en una... ¿Dijiste qué? ¿El festival? ¿O escuché mal? ¿Festival? ¿Festival? Festival, pero si hubo un festival de Twitter y de declaraciones. Parece que tiene una carga muy fuerte la palabra festival. Porque ¿sí? Viña es su festival. No. Porque el festival de la UNA. No, yo los festival siempre lo miro en función de que aparecen muchas cosas. No, lo retiro siga. Lo retiro como concepto entonces. Siga. Lo retiro como concepto. No, si el punto es muy simple. Gajardo sostiene que la Fiscalía se convirtió en una liquidadora, que está liquidando penas, y que tendrían que haber ido a juicio oral, y que en el juicio oral, independiente del resultado, lo que habría quedado determinado y demostrado habría habido una oportunidad para que se, comillas, hiciera justicia. Y la Fiscalía dice otra cosa. La Fiscalía dice, mire, sabe que tenemos pocas posibilidades, no tenemos tantas pruebas, dado algunos errores... La rabia... Bueno, sabemos lo que piensa Gajardo hace mucho tiempo y hemos discutido cualquier cantidad de veces acá en la mesa cuál es el rol de una fiscalía, ¿verdad? Y si él creó expectativas más allá de lo razonable o no, o cómo ve él y otro grupo de fiscales el rol del Ministerio Público en términos también de crear cambios sociales, ¿verdad? Decir, bueno, tenemos leyes malas, ambiguas, qué sé yo, pero bueno, en todo el tema de la política, después vino la Comisión Engel, bueno, el tema de las universidades también cuando se investigaron, hemos discutido eso en varias oportunidades. Pero la rabia extra de Gajardo y Norambuena, los fiscales que estuvieron a cargo de Penta, es que el fiscal Guerra hizo declaraciones en su momento. Ahí hay una contradicción diciendo muy que, no me acuerdo en este minuto exactamente la cita, pero era una entrevista que había dado a CNN y se encargan de volver a hacerla circular en redes sociales, en el sentido de que él iba a estar amarrado al soborno y cohecho, o sea, que se le iba a jugar por que eso. Mientras no reconocieran, ese es el punto. Que mientras los acusados no reconocieran que había habido soborno y cohecho, era imposible llegar a algún tipo de acuerdo alternativo o alguna salida alternativa o una remisión condicional de la pena, en fin, sino que se llegaba hasta el final. No se reconoció el hecho. No he visto a Guerra hacerse cargo de eso, al fiscal Guerra. No. De por qué, si entró tan fuerte al heredar el caso con el cohecho y el soborno, ahora resulta que o no tiene pruebas o... porque ahora le parece menos, que no estaba configurado ese delito. O al menos que explique el cambio de criterio que Exacto. Él mismo expuso. ¿Sí? No es más que eso, porque una de esas tiene una explicación técnica, pero lo interesante es que la diera. En la medida que no la dé, a uno le entran dudas de qué pasó ahí. El por qué él cambió de opinión de manera tan taxativa. La gente puede cambiar de opinión cuando conoce antecedentes nuevos. Lo interesante es que él explique por qué cambió de opinión y el mutuo por el foro en cual está el fiscal Guerra, a uno generalmente le genera suspicacia y es evidente que tiene que ser así. 8:10. Oye, 5 segundos me explican y me aclaran, que nos lo dijimos, que lo que conversamos sobre la restricción vehicular opera solamente dentro del anillo Américo Vespucio. Eso no lo dijimos, sí.
Es re importante porque hablamos como si fuese para toda la región metropolitana, y no, solamente están restringidos de circular dentro del anillo de Esposo. Gracias por la precisión. Lo que no ha sido tampoco, lo que no ha estado exento de polémica. ¿Tú qué vivís dentro del anillo de Esposo? Los que vivimos dentro del anillo de Esposo tenemos problemas. Ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer, bienvenida. Gracias por estar en el programa. No nos había tocado todavía poder conversar en vivo. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Isabel, y un saludo a las personas que nos están oyendo. Sí, pues. Bueno, ¿por dónde dice la representante de las mujeres puede partir? Aquí. Oye, los temas de las mujeres nos interesan a No, los hombres y a las mujeres. Yo digo que parte los representantes de las mujeres, pero por Dios que nos interesan a todos. Ahora, no, porque pisan huevo. Si no le dan la palabra, es como, no, es que va a sentir que le estamos haciendo un favor. Si no le dan la palabra, no es que se va a enojar porque no le dimos la palabra. Chiquillo, Ministra Isabel Pla, pero hay varios, en términos de su cartera, hay varios temas dando vuelta. Algunos tienen que ver con una cosa terrible, el asesinato de esta niñita, pero y no quiero mezclar cosas, pero también la semana pasada vimos una estadística sobre el número de mujeres que eran directoras de sociedades anónimas, que era muy bajo. Entendemos que hay una política que se viene siguiendo desde mediados del gobierno de la presidenta Bachelet, en términos de que en las empresas del sistema, los directorios de las empresas del sistema de empresas públicas se establezca una cuota al menos un 40%, pero finalmente hay una mirada de sospecha respecto de un gobierno como de un gobierno de centro derecha, en términos que esas prioridades respecto del rol de la mujer, de la igualdad, etcétera, etcétera, van a quedar de lado porque porque la llamada ideología del género no forma parte ideológica del fondo, y por lo tanto hay una mirada de cierta sospecha respecto a que va a haber retrocesos. Inclusive se ha planteado evitar los retrocesos en estas políticas de género. ¿Es eso efectivo? Mire, yo le puedo decir que estoy muy orgullosa de haber formado parte del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que primero duplicó el permiso al postnatal, que era una demanda muy sentida especialmente por las mujeres en la última década y que ningún gobierno de la Concertación había acogido, de haber sido el gobierno que terminó de tramitar y promulgó la ley de femicidio, que era una ley efectivamente propuesta en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se trancó y no había podido ser promulgada. De haber sido el gobierno que terminó de tramitar y promulgó la ley antidiscriminación, y sabe de qué estoy muy orgullosa de haber sido el gobierno en el cual 550.000 mujeres se sumaron a la fuerza de trabajo. Entonces, me parece que está bien, las sospechas son siempre parte. Yo estuve durante mucho tiempo, fui muy activa en opinión pública, trabajé en este tema y entiendo que uno siempre también, el trabajo de la opinión pública y de la oposición es mirar y poner en valor las sospechas sobre un gobierno, pero yo le puedo dar la total tranquilidad que este es un tema que no le interesa solamente al Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, sino que le interesa al gobierno. El presidente Sebastián Piñera es una persona particularmente sensible en este tema, no solo por justicia, sino porque también tiene claridad que sin la incorporación de las mujeres plenas, sin cerrar las brechas que tenemos en este país y sin controlar, terminar y no dejar en la impunidad los focos de violencia, el país no se va a pegar el salto que nos queremos pegar en progreso económico y social. O sea, sencillamente es dejar una porción importante de la población, sin razón alguna, fuera de todo ámbito de competencia. O sea, nos van a necesitar, claro, en Chile y en el mundo. Ahora, respecto al tema de violencia, yo fíjate que creo importante que nosotros hagamos un resumen de un fin de semana negro, profundamente negro. El sábado apareció una mujer muerta en el Maule. Horas después aparece una mujer muerta en La Calera. El domingo conocemos, no tengo palabras para calificar el caso de la niña de los Andes. El lunes nos enteramos, ¿verdad?, de la violación que sufrió una joven el domingo por 5 hombres, un caso, un símil chileno de la manada. El sábado conocemos el reportaje de la revista El Sábado. O sea, de verdad que fue un fin de semana negro, en el sentido de que en 3 días hicimos una radiografía completa de los profundos focos de violencia que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, porque hay hombres que son víctimas de acoso sexual, hay hombres que han sido víctimas de violación, de abuso sexual, de violencia, no cabe duda, pero tampoco nos hagamos los lesos. Lo que usted mayoritariamente narra, son las mujeres y las niñas. Lo que usted narra son prácticas que están muy arraigadas en la sociedad, las prácticas de violencia, de acoso.
Usted nombró 4 o 5 cosas que pasaron ahora nomás en este fin de semana. Exactamente. Largo, todas. Y que de alguna manera lo interesante es cómo la sociedad los aborda desde el escándalo, del estupor, desde la rabia. No es que se haya producido y nunca antes. Lo que cambiamos somos los otros que reaccionamos. Es una buena noticia. Me gustaría que hiciera foco en la denuncia de la revista Sábado, porque todos tenemos la impresión, y me gustaría saber usted como ministra de la Mujer, es si se va a abrir ahora una compuerta a un montón de silencios que por años, mayoritariamente mujeres, yo creo que se ocurre para los dos lados, pero mayoritariamente mujeres, creo que no equivocarme, que se va a producir de denuncias a quienes han sido jefes, han tenido alguna tuición, algún nivel de poder sobre las otras, de miedo, de ser incomprendida, de que si no son 7 contra 1, es 1 contra 1 y es, ¿sabes qué? Es injusto tu acusación. Me gustaría que analizara todo el concepto de la violencia, del acoso y la violencia. Yo creo que es bien importante que nosotros como país tengamos claro que estamos transitando desde un Chile de siempre, que es un Chile que tiene una marca muy fuerte de machismo, como todos los países de América Latina. ¿No más? Yo pienso que, no me atrevería a decirte, me da la impresión que nosotros tal vez estamos como todos los países del Cono Sur, a lo mejor en una mirada tal vez algo más evolucionada en esa materia, todavía muy lejos de ser totalmente evolucionado. Pero somos un país que estamos pasando desde ese Chile, siempre yo le decía ayer a una periodista que yo soy de la generación que creció en una sociedad que cuando se decía que había un caso de una niña violada, lo que se murmuraba era con qué ropa estaba, por qué se había ido por el camino oscuro. Siempre se trataba de buscar la explicación de contexto de ella, exactamente. Antes de centrarnos el acoso sexual, ni hablar. Yo trabajé 19 años con la diputada María Angélica Cristi, ella con las diputadas Sá y la entonces diputada Adriana Muñoz, que hoy día senadora, son autoras del proyecto de ley de acoso sexual que recién desde el 2005 está puesto en el Código del Trabajo. Entonces, estamos transitando desde ese Chile muy progresivamente a un Chile que simplemente no tolera la discriminación, es muy sensible con la dignidad de las personas, con la dignidad del ser humano, y no tolera, por cierto, no está tolerando la violencia y se ha dado cuenta que no hay ninguna justificación para violentarse contra una mujer. Hay violencia de género. He llegado a la conclusión de que sí hay violencia de género. Hay una cierta carga con las mujeres que aún en sectores de nuestro país todavía se sigue ejerciendo. Todavía tenemos una cultura nosotros de justificar en cierta manera. Y el tema del acoso sexual en la televisión, yo creo que es bien importante que no nos quedemos me refería yo a la televisión, me imagino que en los estudios de abogados y en los hospitales. Exactamente. Es el jefe versus el poder. Viene abajo, el poder, el ejercicio del poder a través del abuso. Sí, nosotros llamamos a las mujeres a romper la muralla del silencio. Las mujeres están rompiendo la muralla del silencio. Les voy a dar un dato muy importante. En el 2014, la Dirección del Trabajo recibió 240 denuncias de acoso sexual. En el 2017 recibió 850. ¿Significa que hay más acoso sexual? No. Tiendo a pensar que no. Lo que nosotros podemos pensar es que las empresas también han estado generando sus propios reglamentos y les han estado dando a las mujeres especialmente una tranquilidad de que en la medida que denuncien no van a ser despedidas. Entonces, eso más que triplica el número de denuncias de acoso sexual, que en nuestro Código del Trabajo es causal de despido sin indemnización. Ahora, en estos fenómenos catárticos que ocurren con el Weinstein o quizás con lo que suceda con las investigaciones, que además el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de el director de televisión Herval Abreu. En ese caso se está poniendo sobre la mesa una eventual violación, digamos, ya estamos en temas más graves, ya, o por lo menos una de las víctimas lo plantea en esos términos. Pero cuando se abre la temporada, y probablemente muchos hombres lo piensan así, de Casa de Brujas, y empiezas, y estoy tratando de ponerme de abogado del diablo, pero y empiezas a sacar historias muy antiguas de que quizás no serían delito necesariamente si tenemos como el acoso, ¿verdad? Laboral, o no sería delito cuando se cometieron. Muchas veces transita entre fronteras. Eso, claro, que son personas que en general cuando son acosadores laborales, sexuales, se saben trabajar muy bien en el límite, ¿verdad? En lo que no está claro, en esta ambigüedad. Pero tú destapas eso, sacas historias muy antiguas y juzgas quizás a las personas en contextos de 1990 o de principios del año 2000. Y puedes terminar con una bola de nieve
apuntando a personas que, bueno, quizás ya cambiaron su modo de ser. No sé, estoy tratando de ver de qué manera uno puede ir empujando el cambio cultural, que eso finalmente es lo importante, castigando cuando hay delitos graves, pero también dando un espacio para el reacomodo social y de la cultura. Yo creo que finalmente es bien importante que nosotros también marquemos siempre el tránsito de este Chile siempre a un Chile nuevo. En un Chile que tiene una sensibilidad distinta, que no tolera lo que fue tolerado por siempre. O sea, claro. ¿Me entiendes? Lo que fue tolerado por siempre. Ahora, sin perjuicio de eso, de hacer esa distinción, también nosotros pensamos, nosotros somos mujeres, que hay cosas que tampoco eran en nuestra conciencia aceptadas hace 10 años, ¿verdad? Pero que no estaban las condiciones. Yo tengo la suerte de siempre haber trabajado en ambientes protegidos con una jefa mujer durante 20 años. Entonces, tuve una suerte, ¿me entiendes? Pero también fui testigo de muchas situaciones o de mujeres que iban a denunciar situaciones que eran en cualquier época, en cualquier momento, totalmente inaceptables. Estos temas de restringir los piropos, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una evolución que hemos ido teniendo. En Recoleta y en Las Condes. El alcalde me invitó, me pareció muy interesante que en su ordenanza, en la ordenanza de Las Condes, incluye acoso callejero con connotación sexual y también manifestaciones ofensivas. Es una ordenanza que tiene una marca muy especial de convivencia social. Pero, ministra, pero no se banaliza un poco, y ahí no se banaliza un poco cuando se dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a prohibir el acoso callejero, y entonces la talla que echamos todos es que el obrero de la construcción que le gritaba a alguien, se le quedó abierta la puerta del cielo a San Pedro, que se están arrancando los angelitos, entonces prohibimos eso y nos quedamos solo con ese detalle. No hay una cierta banalización. Yo creo que se banaliza cuando se analiza desde esa perspectiva solamente, y no se analiza desde la perspectiva de miles de mujeres que caminan todos los días de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y sufren. Los mismos maestros de la construcción donde nosotros fuimos a presentar la ordenanza el lunes, nos lo decían. Ellos mismos decían lo que ellos habían visto en otras construcciones, no quiero dejarlo solamente el tema de la construcción, ellos escuchaban todos los días cuando iban de su casa al trabajo contra las mujeres. Yo creo que hay muchas mujeres incluso que con la mejor intención dicen, no, qué exageración, nos van a dejar sin piropo, pero sabes que son mujeres que no caminan por la calle, que van en auto de su casa al trabajo y no tienen idea de lo que significa caminar y tener que cruzar la calle cuando alguien te dice algo todos los días. Aquí yo decía una cosa, los hombres no saben, Nico, lo que es que uno vaya caminando y te hablen en la oreja a la pasada. Eso es. No, porque no es el piropo, mijita rica. Nadie va a ir a denunciar. Lo que pasa es que a mí... Pero la violencia de que cuando uno tiene 16 años, 15 años, vas caminando y alguien se te acerca y te chupetean la oreja con el sonido, es una cosa realmente pero lo que pasa es que a erradicar. Es que lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que cuando nosotros cuando como sociedad en el fondo lo tomamos casi por lo divertido, porque no tiene nada divertido. Si a eso es lo que quiero ir. No tiene nada divertido. Y uno lo ve el estacionador de autos con la niñita que va pasando y lo ve y me ha tocado a veces tener que pasar momentos desagradables reprendiendo a alguien, digamos, y hay actitudes de repente que ni siquiera tienen que ver con miradas, con formas un poco libidinosas, pero mi punto es otro, digamos, es porque además lo hemos focalizado en los obreros de la construcción, lo hemos focalizado en la talla simpática, y el problema es otro, es que hay mucha violencia en la manera en que se relaciona. Y mi punto es, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se castiga? ¿Qué se establece? ¿Vamos a tener un controlador de piropos, digamos? Entonces, ¿vamos a empoderar a las niñitas para que denuncien y que no tengan que ir a identificar al tipo que las insultó? Pienso que una cosa es el tema técnico exactamente de la denuncia, hay muchos medios digitales ahora para denunciar, en fin, y otra es que ya el solo hecho de que esta sea una ordenanza que está en ejercicio genera una conversación. Yo estoy segura de que ayer en las casas, a la hora del almuerzo, muchas familias hablaron de este tema. Creo que es interesante, importante como sociedad que lo conversemos,
Y creo que es importante también, porque también es parte de nuestra cultura, entender que hay cosas que en la calle no se pueden decir porque alteran la convivencia social. No solamente los piropos, el acoso callejero, también las manifestaciones odiosas. Por ejemplo, gritarle a los inmigrantes, las funas muchas veces. O sea, si nosotros queremos progresar como país, no solamente en lo económico, sino también ponernos estándares de convivencia social, esto es una cuestión importante. Lo que pasa es que los cambios sociales de cosas que son del día a día, y voy a hacer la analogía con el cigarrillo. El cigarrillo era algo que lo veíamos en los colegios, en las casas nuestras, en las clínicas, en los hospitales. No tenía profesores que fumaban en clase. Fumaba, claro. Sí, entonces, en clase todos fumaban. sacar del contexto algo que veíamos, porque el golpear nunca se ha permitido, ¿no? Entonces, si alguien golpea a otro, lo hace en el silencio, en la cobardía del silencio. Pero el fumar era un daño social, por así decirlo, que lo hacíamos a vista y paciencia de todo, pues lo aceptábamos. Cuando tienes que hacer esos cambios, hay ciertas libertades que están en el límite y que se restringen. Acuérdate cuántas cartas, cuánto debate hubo decirle, pero perdón, yo no puedo fumarme un cigarrillo en una terraza de un lugar tomándome una cerveza. Alguien decía, no pues, si es que hay techo, si hay que tal cual la crítica, no. Entonces, y se produjo un cambio social. El cinturón de seguridad, el cambio social, cosa que nosotros que somos de cierta generación lo vimos, que algo que era impensado hoy día. A su vez, y te puedo hacer una precisión. Esto va a ser lo mismo. Va a haber casos donde efectivamente vamos a rozar cierta, puedo decirlo, como la tontera, la lecera. Oye, no dejan hacer nada. No. Pero eso va a permitir que el cambio sea bastante radical. No, y hay un punto bien interesante, porque yo soy fumadora, entre paréntesis, y rápidamente me costó al principio acoplar al sistema, y de hecho uno fuma mucho menos. Pero hay una cuestión bien interesante. Yo no he visto nunca a un inspector fiscalizar el tema del cigarro. Lo fiscalizamos todos. Son las típicas cosas de control social. O sea, entre todos fiscalizamos que nadie fume en lugares que no son permitidos. Eso quiere decir que todos entendemos que entre una cosa, entre el mijita rica al pasar y esa cosa que dice la Consuelo, que es la cosa libidinosa, asquerosa, violenta, como silenciosa, son dos cosas distintas y la verdad que te contraentendemos. Si nadie por sí, ese silbido, no creo que nadie se vaya preso por un silbido, ni nadie pretende que otro se vaya preso por un silbido. Entonces, vamos a entenderlo socialmente. Es una multa en todo caso, pero sí. Bueno, no multa, pero hay multa por el silbido, supongo que no. Oye, quisiera nos queda poco tiempo, abrir el tema a una o dos cosas más. Va a ser interpelado en un ratito más el ministro de Salud, ministra Pla, a propósito del protocolo, ¿verdad? Por la objeción de conciencia institucional, y si eso le quita o si pueden mantener los convenios con el Estado, que eso es lo que cambió este gobierno respecto al gobierno anterior. Limita el derecho de las mujeres a acceder al aborto en 3 causales, el protocolo que, hablando de los derechos de las mujeres, el protocolo que empujó este gobierno, por el cual va a ser interpelado hoy el ministro Santelice. Bueno, el Ministerio de Salud, a partir del 11 de marzo, evaluó el reglamento, el protocolo, tal como está redactado, y estimó que tenía que hacerle ajuste con el propósito de que se ajustara justamente al espíritu de la ley, en el que tienen que compatibilizarse 2 derechos. Uno, el que le concede la ley de la interrupción del embarazo en 3 causales a las mujeres, y el derecho a la objeción de conciencia, no solo personal, sino que también institucional. En Chile hay una red de establecimientos públicos y privados más o menos contundente. Otra cosa son todos los problemas que tenemos de crisis de salud, de listas de espera, eso es otra cosa, pero la red existe, y lo importante sí es que el Ministerio de Salud siempre fiscalice y tenga claro que ninguna mujer que concurra a algún establecimiento público, sobre todo a solicitar una interrupción del embarazo por alguna de esas 3 causales, no tenga la atención debida. Si no es en ese establecimiento, a propósito de la objeción institucional, la misma institución tiene la obligación de trasladar y de asegurarle a esa paciente que va a tener acceso a ese procedimiento en otro lugar. ¿Ustedes desde el Ministerio de la Mujer van a estar pendientes de eso encima, digamos, o trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar? Trabajamos junto con el Ministerio de Salud. Tenemos una nutrida agenda en común que no se limita exclusivamente a la ley de interrupción del embarazo. Tenemos varios otros temas en común
entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Hay muchas enfermedades que son enfermedades propias de las mujeres que tienen un peso mayor en las listas de espera, por ejemplo, y eso es un tema muy importante para nosotros. Eso y entre otros temas. Sí, estamos trabajando en conjunto y vamos a seguir trabajando en conjunto. Pero con el mismo ahínco para que se respete y no se vulnere ese derecho que está consagrado en la ley, que es la interrupción del embarazo. Es que ese es el mandato de nuestro ministerio, justamente. Claro, pero quizás hay muchos que estarán preguntando con cierta suspicacia. No son particularmente partidarios de esta ley, no lo fueron en la discusión. Y eso es evidente y tienen derecho, pero perdieron en la discusión democrática. ¿Van a ser lo suficientemente celosos en que se resguarde el derecho de la mujer que quiere interrumpir el embarazo dentro de esas 3 causales cuando haya un objetor, llevarla a otro local? Es que mire, cuando uno es ministro, cuando uno es gobierno, da lo mismo si fue partidario o no fue partidario de una ley. Lo que tiene que ser partidario es de la democracia y de la república y de las instituciones y de las leyes. Y en eso tengan la absoluta... Sí, pero eso es un principio. Pero la pregunta es que si van a ser celoso en el cumplimiento de esa ley. Pero, Matías, que es un principio que si nosotros no lo tenemos presente a cada momento de nuestro día como ministros, simplemente no podemos ser ministros. O sea, ténganlo que... No es solamente una declaración, es una cosa efectiva. Da la garantía a todas las mujeres que van a ser celosos como si usted hubiese sido la principal partidaria de esa ley. De hecho, lo estoy diciendo con cada uno de los casos que he estado recibiendo respecto a situaciones de restricción del derecho en algunos lugares. ¿Se reciben? Hay un caso en Curicó, pero que más que restricción tiene que ver con una negligencia médica, aparentemente, y se inició un sumario administrativo en el Servicio de Salud, y además la Fiscalía se hizo parte, y además mi Seremi está encima, la Seremi de Mujer de Andrea Obrador, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género del Maule está encima de ese caso, pero tendría que ver hasta ahora, por lo que las señales nos están dando, tenía que ver con una negligencia médica, o sea, se le hizo un diagnóstico tardío o malo. Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. ¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del Banco BBVA o ingresar en bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Los más premiados en los premios Salmón, mejor administradora de renta variable en Morningstar y muchos premios más en lo que va del año. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Disfruta las cosas buenas del otoño sobre ruedas. Arriba tu próximo Volvo. Aprovecha los precios increíbles en todos sus modelos 2018. Conócelos y cotiza el que más te guste en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Y descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa, casa híbrida de Vistas Los Bravos, un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorpréndete, Socobesa Todos Diseños. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas, porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro en donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Esta sí que es noticia. Arrienda en los feriados de mayo o en cualquier fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar. Desde 23.900 pesos diarios. Saca el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. En su constante compromiso por construir cultura de seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad te invitan al seminario Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales, donde el experto Lawrence Waterman expondrá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Te esperamos el miércoles 9 de mayo a las 14:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Mi amor, me aprobaron el crédito hipotecario a una tasa increíble. ¿En serio? Sí. ¡Qué buena noticia! ¿Y cuál es el dividendo mensual? No sé. ¿Y los beneficios asociados? Tampoco sé. ¡Ay, pero gordo! En el dividendo, la tasa no es todo. Pide hoy tu crédito hipotecario BBVA con un increíble dividendo mensual y empieza a disfrutar de la casa que siempre quisiste. Revisa condiciones y montos en promoción en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spif.cl.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras, porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En www.aftertuvida.cl y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro, Consorcio. Tu vida es lo que nos mueve. .spensiones.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. La Cámara Chilena de la Construcción te invita al seminario Nuestro País, Nuestro Compromiso, con el famoso economista y cientista político británico James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? Este 9 de mayo a las 8:30 en Casa Piedra. Inscripciones en semanadelaconstrucción.cl. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y también en el 2017, porque es tu futuro. Elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana te invita a apoyar a María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no ha sido un obstáculo para cumplir su sueño, subir el Everest. Súmate con el hashtag Vamos María Paz. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos en el 2360-7175 o en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Escucharon la buena noticia. Los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo todo. Solo queda disfrutarlos. Gracias Movistar. Movistar, elige todo. 8 de la mañana con 43 minutos. Oye, un pequeño punto bien aburrido, o sea, suena aburrido, digamos, dado que estamos hablando. Estamos hablando de... No, pero es importante. Es a propósito de esta encrucijada en la que se encuentra el gobierno respecto a qué hacer con el proyecto de ley del CERNAC. Recordemos que la ley fue aprobada. El Tribunal Constitucional consideró que había algunos artículos que tenían que ver con la función sancionadora del CERNAC que eran inconstitucionales, y en función de eso es que se resuelve, pero la Cámara de Diputados despacha y promulga la ley y la manda para no la promulga, sino que despacha la ley, teniendo teóricamente en consideración los dichos de la decisión del Tribunal Constitucional, y lo envía a la Contraloría para su toma de razón. Y la Contraloría dice, ¿sabe qué? No le están haciendo caso al Constitucional y por lo tanto no hay ley. Yo la rechazo porque hay normas que son ilegales, dado que el fallo del Tribunal Constitucional obligaba a que se hiciera X, Y o Z, y eso no ocurrió, y por lo tanto el gobierno tiene que ahora decidir si lo manda a la Cámara de Diputados para que lo corrija, si lo manda al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el proyecto resultante, pero finalmente no hay ley del CERNAC, y que son las modificaciones. La modernización del CERNAC se denominó en su minuto, y básicamente tiene que ver con las facultades sancionadoras. ¿Se acuerdan que se hablaba de un CERNAC sin dientes? Y que finalmente lo que había hecho el Tribunal Constitucional era establecer un CERNAC sin dientes. Bueno, el CERNAC salió con dientes, y la Contraloría dice, mire que, estoy siendo, sí, por favor, estoy siendo gráfico, tenía dientes, y la Contraloría dijo, mire, sabe que no se está respetando el fallo constitucional. Bueno, hay que ver eso es lo que pone al medio entonces al gobierno, claro, respecto a qué hacer. Es bien insólito. Con un tema en el cual tiene poco que ver, es un proyecto de ley anterior, etcétera.
Bueno, veremos qué dice hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, que está heredando este tema en realidad del presidente anterior de la Cámara, tengo entendido yo, de Fidel Espinosa. Hay una reunión hoy donde se plantea que se va a analizar este tema, según publica hoy el diario El Mercurio, y están todos un poco a la guaita nomás. A la guaita, o sea, el gobierno tiene que tomar alguna decisión respecto a qué hacer, y una decisión bastante inédita. A propósito de eso, hay un argumento que circulaba la semana pasada respecto a este tema, y que tiene que ver con lo que conversábamos un minuto hace algunos minutos con la ministra Pla, y que tiene que ver con que finalmente el reglamento, recordemos que el Tribunal Constitucional, en el caso del aborto en 3 causales, planteó la existencia de que sí era legítima la existencia de la objeción de conciencia institucional. Entonces, el reglamento que había planteado originalmente... Además lo hizo borrando como una palabra. Una palabra. En vez de decir... Cambia no se podrá, se podrá. Cambia el sentido de la frase completamente. Le sacó el no y listo. Digamos, por eso que muchos plantean que el Tribunal Constitucional es una Cámara Legislativa. No, pero ahora dicen que la Contraloría es la cuarta. Claro, el Constitucional es la tercera. ¿Por qué? Porque alguien dice, pero si no puede hacer anotaciones a una ley, no puede incorporarle cosas a la ley, pero tú con sacarle una palabra puedes cambiar el sentido de la ley, con lo cual de alguna manera es creativo también. Pero es que ahí entra el punto, el punto que quería ser muy breve. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno dice, ok, mire, sabe que tienen todo el derecho a la objeción de conciencia institucional, pero si se acogen a la objeción de conciencia institucional, no pueden contratar con el Estado. ¿Qué es lo que dice, el gobierno, el ministro Santelice? Dice, mire, ¿sabe? Eso en el fondo es no acatar la decisión del Constitucional, porque nadie va a poder declararse objetor de conciencia si pierde los contratos con el Estado, sobre todo en el caso de las clínicas privadas que hoy día tienen mucha relación comercial con el Estado. Entonces lo modifica y establece que no pierden la condición de sujetos de contratación con el Estado. ¿Qué es lo que hubiera pasado si el decreto hubiera salido tal cual? ¿Habría tomado razón la Contraloría? ¿O la Contraloría habría dicho, igual como dijo respecto al CERNAC, oiga, sabe que usted no está cumpliendo con la resolución del Tribunal Constitucional? Entonces, ahí yo creo que es una pregunta que queda planteada y salió la semana pasada. Oye, como dato así, no sé si ustedes quieren agregar algo respecto al tema, aunque les parezca increíble, el ministro de Economía está citado hoy día a la Cámara para hablar de la ley de estacionamientos. ¿Otra vez? Volvemos. ¿Y volvemos qué quiere decir? ¿A rediscutir? ¿A foja cero? A rediscutirla completa, se vuelve con la lógica de la primera media hora gratis y las primeras 2 horas también son gratis, siempre y cuando se muestre una boleta de compra en el local, etcétera, etcétera. No, volvemos. Ya, es que yo he visto ley enredada y mal hecha, digamos. Y mal hecha y que nunca queda claro, y te dijeron que iban a legislar de una manera, crearon expectativas, se terminan legislando de otra. El propio ministro Céspedes en su minuto explicaba de una manera la ley que en realidad no tenía nada que ver. O sea, explicaba para el público que la ley prácticamente que era estacionamiento gratis, cuando en realidad tú la leías y no era así. Y qué distinto cuando la hemos visto como usuarios. Como opera, claro. Opera de una manera, yo diría casi como antes, es decir, hay partes donde te cobran insólitamente un precio enorme y otros que es bastante barato, sigue operando. Hay lugares en que hay media hora gratis, lugares en que no. Exactamente. En que el cobro de un minuto es razonable, otro que el cobro de un minuto es una fortuna. Ahora sigue pareciéndome increíble pensar que hay algún lugar privado donde alguien crea que sigue teniendo derechos a estacionarse gratis en un lugar. Porque distintos lugares públicos, distintos lugares, en fin, pero hay lugares donde, no sé, un mall, a mí me sigue pareciendo increíble, perdónenme a alguien si soy muy disruptivo, pero que en un mall un señor que construye, que financia, que construye un estacionamiento para atraer gente a su lugar, que le digan que eso tiene que ser público y tiene que ser gratuito, porque si no pueden ir a comprar, se ha establecido el estacionamiento como un derecho, a mí me sigue pareciendo muy, muy llamativo. Muy raro. 8:49. Varias noticias que se van a generar en el Congreso hoy, evidentemente la interpelación al ministro de Salud, Emilio Santelices, pero también va a seguir la discusión sobre
sobre si hay gastos comprometidos sin financiamiento por parte del gobierno anterior por 5.500 millones de dólares. Tuvimos aquí al exministro Nicolás Izaguirre el día lunes respondiendo a la denuncia que ha estado haciendo Felipe Larraín. Este tema se va a ver en la Comisión de Hacienda del Senado en el día de hoy, y también Larraín se va a reunir con el Consejo Fiscal Asesor para explicarles cómo hicieron los cálculos, discutir el nuevo escenario fiscal. Ahí están Andrea Repeto, Gonzalo Sangüesa, José Yáñez, Juan Pablo Medina y Aldo Lema participando entonces en ese Es a la grupo. Comisión de la Cámara de Diputados. La citación es a la Comisión de la Cámara de Diputados. Gracias por la corrección. Y también, y a propósito de los dichos del día lunes de Nicolás Izaguirre, entiendo que fue también convidado Nicolás Izaguirre. Veremos quién va y quién no va. El ministro Larraín confirmó que iba, me dicen, que el ministro Larraín confirmó que va, pero están intentando que vaya también el ministro Nicolás Izaguirre a partir de lo dicho en Hablemos el día lunes. Oye, y el mayo francés que se toma la agenda es interesante para las personas. Yo no había nacido, pero interesante para ¿No había nacido? No, pues 68 no había nacido. Yo tampoco. No, pues. Yo sí, tenía 7 años. Estaba tratando de buscar si había, dada la conmemoración de fecha redonda, digamos, porque viene arbitrario siempre, porque son los 50, no son los 37 años, pero a ver si había algo en Netflix, algún buen documental, porque esta es la típica cosa que pasó el año más o menos, un año antes, lo mismo el año que yo nací, y uno tiene bastante, o sea, la misma distancia la tengo yo a la Segunda Guerra Mundial o a la Revolución Francesa, es historia, es antes de lo que me tocó vivir a mí. Entonces es interesante reconstruirlo, tratar de reconstruirlo con todos los alcances, más allá de lo que vimos después, ¿no es cierto? Porque Chile en esta época, para los que son más jóvenes, Chile vivía en esa época exactamente lo mismo. De hecho, las primeras movilizaciones se dan en la Católica de Valparaíso el 67. La toma de la Católica aquí en Santiago fue el 67 también. Pero la primera fue, entiendo, la Católica de Valparaíso. Por lo tanto, esto era una revuelta en el Mayo francés del 68, pero no es solamente el Mayo francés, probablemente ese fue el más icónico mundialmente. Sí. Interesante porque ahí surgieron un montón de situaciones que hasta el día de hoy las vivimos, para que si alguien tiene algún dato, de algún buen documental, una buena explicación, bueno, libros, viene hoy día la tercera, recomendados varios, la conmemoración del Mayo del 68, viene un artículo de Pablo Marín en la página 2, 3 y 4 de la tercera, pero va a ser un mes muy convocante para entender este tema y sus repercusiones hasta el día de hoy. Bueno, Daniel Arrojo se arrepintió del todo, entiendo, ¿no? Creo que era un converso. Ese es uno de los personajes, el Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit. Líder en su momento conocido como Daniel Rojo. Oye, 2 datos, digamos. Uno, yo tenía hartos amigos músicos y el sueño de la vida de los músicos era tener una guitarra Gibson. Sí. Quebró. Quebraron las guitarras Gibson. Era todo un ícono. A los que sean músicos, tener una Gibson o no, tener una guitarra Gibson era con la que tocaba Elvis. Presley tocaba con una guitarra Gibson, por ejemplo. Yo conozco las tizonas nomás. Es que tú eres... lo tuyo es lo castizo. Oye, quebró la fábrica de guitarras Gibson. Y lo otro, ayer se cumplieron 24 años de la muerte en Imola de Ayrton Senna, por los fanáticos de Senna. Ahí sí que hay un documental que yo no entiendo nada de auto, ni me interesa nada de Fórmula 1, nada de nada, digamos. Ese documental que está en Netflix es impresionante, del fenómeno Senna. ¿No es así, Nico? Es muy bueno. Yo no sé buenísimo. Estaba en Netflix, no sé si, porque tengo la impresión que no estaba. Alberto Fugué, por ejemplo, que jamás en su vida le ha dado ninguna importancia a nada que tenga que ver con los autos, me decía que era uno de los buenos documentales que había visto alguna vez en la vida. Estaba muy, 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 muy bien hecho. Bueno, ya que estamos en recomendaciones... Recomienda nomás. En temas varios. Fui a ver Pantera Negra. Black Panther. ¡Qué buena película! Hace mucho rato que no iba a ver una película así como en pantalla grande. Fui a ir con todos los niños, la familia, la cosa excelente, de superhéroes. Sí. Pero buena. Sí, esta idea como de todos los mensajes, porque sucede todo, son todos negros en la película, menos uno que es de la CIA. Las mujeres... El malo tiene que ser blanco. No, porque es bueno finalmente. Es una película que está llena
O sea, tiene como 3 mensajes básicos. Es una película negra, maravillosa. Una película sobre la igualdad de las mujeres, porque las guerreras mujeres de igual a igual con los hombres, entonces son mujeres muy poderosas también. 3, que todos los malos son malos por algo, y todos los buenos tienen alguna parte de historia mala también, y han cometido errores. Como la vida misma. Es la vida misma. Es una película muy bonita. Bueno, unas peleas feroces, pero apropiada para niños. Y finalmente la idea de que tú no tienes que ser responsable de la mochila con la que te cargan tus padres o tu historia, que tú puedes modificar tu historia, reinterpretar tu pasado y que no tienes que ser esclavo de lo que tus antepasados hicieron por ti, necesariamente. Una película súper interesante, la recomiendo, entretenida y con buenos mensajes, me pareció a mí. Atento hoy también, en un ratito más vamos a ver qué dicen las 3 víctimas del caso Caradima, que pasaron varios días con el Papa. Tienen su conferencia de prensa en Roma en un ratito más. Y nos quedamos pendientes para el caso Ámbar, porque habló el presidente Piñera, habló la defensora de la infancia, y va a ser un tema que ojalá no lo dejemos caer tan rápidamente en el olvido antes que venga la próxima víctima. Está la discusión de la imprescriptibilidad o aumentar solamente el plazo de prescripción para esos delitos. Y los criterios de búsqueda a la familia o a las personas que puedan guardar o puedan tener a un niño que no puede seguir con su familia. Ya, nos tenemos que ir, nos pasamos. Y la discusión sobre la restauración de la pena de muerte, que también... Pero eso parece estar en el margen, no parece estar en el centro de la discusión. No, a mí no me pareció así, A mí tampoco. Bueno, lo vamos a discutir mañana. Paraíso Eslovaco es el panorama al cual nos invita Bárbara Espejo. Buen día. Buenos días. Chao. Es miércoles.